El siguiente ponente es el caso de Marcelo Gullo Modeo. Un aplauso, por favor. Marcelo es natural de Rosario, Argentina, académico, analista y consultor en relaciones internacionales, creador de la teoría de la insubordinación fundante, defiende posiciones panhispanistas, madre patria, nada por lo que pedir perdón y lo que América le debe a España son sus obras. Adelante. Buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Porque se acercaba mucho el micrófono. ¿Está bien ahí? Lo dejamos ahí, no lo tocamos más. Primero le pido disculpas porque la mañana no es mi fuerte, ¿eh? Tenías que escuchar a mi amigo y que está acá presente, que ha hecho el excelente documental y está haciendo uno nuevo, José López Linares, y nada, me quedé dormido. De casualidad que vengo, ¿eh? No es mi fuerte. Ustedes me tienen que invitar siempre a la tarde. Después del mediodía comienzo a despertarme. Y a la noche, ya a las 12 de la noche, si quieren hacer una conferencia, estoy como nuevo, el mejor momento. Bueno, algunos rostros los conozco, otros los veo por primera vez. Primero, entonces, muchísimas gracias a todos los que insisten en estar presentes una y otra vez y a los nuevos por estar acá. Hace 3 años publiqué Madre Patria. Yo no tenía la suerte de tener los amigos que tengo ahora en España, como Miguel de Bertodano, como mi amigo Borja Díez de Rivera y tantos otros, ¿no es cierto?, que podría nombrar, y si queriendo nombrar a todos cometería la injusticia de olvidar a alguno. Ese libro, mi primer libro, Madre Patria, tiene una afirmación. La afirmación es: España es nuestra madre, ¿no? Eso dicho en boca de un hispanoamericano argentino sin sangre española, sin una continuidad sanguínea con ninguno de los que llegaron en la conquista para hacer la conquista de España, ni tampoco con ningún español que haya emigrado después, porque mis 4 abuelos son italianos, 2 de Sicilia y 2 de Lombardía, 2 sicilianos y 2 lombardos. Uno de ellos de apellido Castro Giovanni, que quiere decir Juan Castro. Yo siempre gustaba decir que quizás era un Juan Castro que había acompañado al gran capitán en sus aventuras y expediciones y sufrimiento por Italia, había conocido una hermosa señorita italiana como las que hay en el sur de Italia, y se había quedado ahí enamorado y había ya tenido su descendencia ahí. Pero lo cierto es que yo no tengo sangre española de forma directa, por lo menos, salvo que uno considere que el sur de Italia era España, lo cual no es desacertado. Después vino Nada por lo que pedir perdón. Si en el primer libro yo decía España es nuestra madre, bueno, no todas las madres son iguales. Hay algunos que tienen suerte de tener buenas madres y otras que son a veces un poquito indiferentes, ¿no? Y otras que son malas madres. Bueno, es así, es parte de la naturaleza humana. Con decir que España fue nuestra madre no decimos nada, sino decimos que fue una buena madre. Y porque esa madre puede cometer, aún siendo buena, errores con uno. Bueno, porque son humanos las personas, las madres, ¿no? Aún con cariño puede cometer errores. Y entonces, en el segundo libro, que se llamó Nada por lo que pedir perdón, yo digo, España es nuestra madre, sí, pero aparte no tiene nada por lo que pedir perdón, porque en realidad no cometió con nosotros ningún agravio ni ningún error. Ninguno. Así que pedir perdón no tiene. Pero en realidad, una madre puede ser madre de uno, no tener nada por lo que pedir perdón, pero no haber sido tan buena madre. No tener uno mucho que agradecerle. Y el tercer libro, Lo que América le debe a España, yo digo, no, es nuestra madre patria, no tiene nada por lo que pedir perdón,
pero aparte tenemos mucho que agradecerle, porque fue una muy buena madre. Pero esa madre, como todas las madres, no nació de un repollo, ¿no? Ni por arte de magia. Los pueblos tienen una continuidad histórica, que muchas veces desconocen o olvidan. Y entonces la primera parte del libro me pregunto, y quiero que ustedes se pregunten, ¿de dónde venimos? Porque los pueblos que no saben de dónde vienen no saben a dónde van. O mejor dicho, van hacia el lugar donde otros quieren que vayan, que no suelen ser el lugar que los pueblos tienen que ir para su felicidad y para su grandeza. Y entonces nosotros, todos nosotros, venimos de Atenas, venimos de Roma y venimos de Jerusalén. Cuando estuve en mayo, junio del año pasado en España, me di un gusto que quería darme hace muchísimo tiempo, ir a Constantinopla, hoy llamada Estambul, pero está llamada Estambul a partir del año 1930, siempre se llamó Constantinopla. Es una parte de la falsificación de la historia, para hacer olvidar que era una ciudad cristiana robada por el Islam, capturada y robada por el Islam, porque la iglesia más importante del mundo cristiano, hasta la construcción de San Pedro, fue siempre la Basílica Santa Sofía, convertida después en mezquita. Bueno, estuve ahí en Santa Sofía, que era lo único que yo quería ver, no me interesaba ver de Estambul más que eso, de Constantinopla más que eso, Santa Sofía. Y a los 3 días, después de ver algunas otras cositas, estaba con mi esposa, partimos rumbo a Atenas, ¿no? Un avión de Constantinopla a Atenas. Y cuando llegamos a Atenas, los dos nos miramos y dijimos, ya estamos como en casa. Ya no se escucha a las 5 de la mañana la presencia del llamado a la oración, constante 5 veces por día. Ya no hay esa falsa amabilidad, que es la amabilidad falsa de quien quiere venderle a uno algo, pero que en el fondo se entiende, los ojos delatan, que lo consideran todavía a uno un enemigo, solo amable para vender cositas. Ya cuando llegamos a Atenas, estábamos como en casa, pero era la casa de unos primos, pero ya sin conocer una palabra de griego ni entender su grafía, porque tienen otra forma de escribir, la forma de escribir cirílica, el antiguo alfabeto griego. Ya estábamos casi como en casa. Las guías reconocían claramente quién era el enemigo anglosajón, el imperio maometano. Y después de estar un par de días por Grecia, tomamos un avión para ir de Atenas a Nápoles, ¿verdad? La caótica ciudad de Nápoles. Y cuando llegamos a Nápoles, nos miramos los dos y dijimos, ya estamos en casa, ¿verdad? No solo porque es el mismo lío que en casa, ¿no? O mayor, porque si hay algo que reina en Nápoles es el desorden, ¿verdad? Entonces pasan los semáforos en rojo y cuando alguien le dice algo dice, pero era un rojo tenue, no era un rojo fuerte, por eso pasé, estaba tenue el rojo. Pero ya en Nápoles uno estaba en casa. Sí, claro, si uno no sabe italiano con alguna dificultad, ¿no? Pero estando en Nápoles ya estábamos en casa. Después volamos de Nápoles a Palma de Mallorca. Y cuando llegamos a Palma de Mallorca nos miramos y dijimos, ahora sí, ya no hay ninguna duda de que estamos en casa. ¿Está? A pesar de que ella es nacida en Lima y yo nacido en la ciudad de Rosario, a 14.000 kilómetros de Palma de Mallorca. Es decir, nos fuimos acercando de dónde a dónde, de donde nació nuestra cultura. Nuestra cultura nace en Atenas, porque es en Atenas donde nosotros aprendemos a separar la superstición, ¿está?, de la realidad, donde el hombre aprende por primera vez, gracias a Sócrates, después a Platón y Aristóteles, la diferencia entre la sustancia y el accidente, hoy le llamarían forma, entre sustancia y accidente. Hay mesas rectangulares como esta, de muchas patas, mesas cuadradas, mesas redondas, mesas negras y mesas blancas,
Sin embargo, todos son mesas. ¿Por qué? Porque la sustancia es la misma. Uno reconoce una mesa. A pesar de que la mesa es negra, blanca, amarilla, 4 patas, 5 patas, cuadrada, triangular, redonda, uno dice, eso es una mesa. Porque hay una sustancia, algo que lo hace ser una mesa. Y después está el accidente, tiene 3 patas, 4, 5. La hispanidad es la sustancia. Claro, es un estilo de vida que depende de una escala de valores, porque el estilo de vida de uno, su comportamiento, depende de una escala de valores que siempre deriva de una fe fundante, siempre. A pesar que uno haya perdido la fe o no la tenga, de que sea ateo, su cultura deriva siempre de una fe fundante. O sea, la hispanidad, ¿qué es? Es una escala de valores que nos enseña a saber vivir practicando el bien, es decir, el bien común, no el bien individual, no lo que me beneficia a mí, ¿está? Y entonces soy amigo de mi amigo Bertodano en tanto y en cuanto me es útil para algo, pero mañana se enferma y sé que su enfermedad es terminal y ni lo visito al hospital porque ya no me sirve. Así se comportan los otros, porque el estilo de vida depende de una escala de valores, pero es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien y algo que hoy es políticamente incorrecto, y a saber morir con dignidad cuando ese bien no puede ser practicado. Quiere decir que consideramos que hay algo más importante que la vida, algo más importante que por lo cual estamos dispuestos a dar nuestra propia vida. Pero esa hispanidad es una sustancia que tiene accidentes, es como la mesa, cuadrada, redonda, triangular, 4 patas, 5 patas, blancas, la mesa, o negra, o amarilla, o india. Y entonces no hay extranjero, no hay hispanoamericano que sea extranjero, sea indio, negro, mestizo, mulato, en tierra de Isabel y de Fernando, porque para nosotros nos interesa la sustancia, no el accidente. El accidente es que sea un poquito más negro o menos negro, más blanco o menos blanco, más indio o menos indio. Todos son hispanos, todos son españoles. Y esto lo cuento en la primera parte del libro, de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de Atenas y de Roma. Atenas nos enseñó a pensar, diferencia entre sustancia y accidente, y Roma nos da algo fantástico. A nosotros la lengua, porque esta lengua no es otra cosa que un derivado del latín. Si no, no estaríamos hablando esto, estaríamos hablando árabe o otro idioma. Pero nos da también el derecho. Es con Roma por primera vez que el hombre está sujeto a vivir de acuerdo al derecho. Todos los hombres, el que manda y el que obedece. Roma nos da el derecho. Y el derecho romano es el que rige hasta el día de hoy, con pequeñas modificaciones. Y cada vez que se lo modifica es para mal, porque inventan nuevas leyes que creen con esas leyes que pueden borrar la sustancia. Está la sustancia, para decir se entiende que el deseo determina la sustancia, y el deseo no determina la sustancia es lo que es, independiente de mi deseo. Esto es una mesa independientemente de mi deseo. Mi deseo puede ser que el gallo sea gallina, que la gallina sea gallo, no cambia nada. No cambia absolutamente nada. El gallo sigue siendo gallo y la gallina sigue siendo gallina, porque la sustancia no depende del deseo por más que una ley la consagre. Pero cuando las leyes consagran que el deseo determina la sustancia, estamos a la puerta de una dictadura, porque se ha terminado la razón. Se ha terminado la razón y se ha terminado el derecho. Los que nos dio Roma y nos dio Atenas. Pero Roma y Atenas eran imperfectos. Imperfecto, entre otras cosas, porque era un mundo donde existía la esclavitud, se basaba en la esclavitud. No se le puede pedir a los romanos que piensen distinto, a los griegos que piensen distinto. Y entonces aparece, se entiende, aparece el nacimiento en Belén de Judá, de un personaje, para nosotros o para algunos, verdadero hombre y verdadero Dios, para otro no, que va a cambiar la historia de la humanidad. Aparece el cristianismo, que va a purificar a Grecia y a Roma. Va a extirpar, se entiende, de Grecia y de Roma los errores, y va a continuar con lo mejor de Grecia y Roma. Esa es la segunda parte, ¿no es cierto?, del libro. Pero claro, ya el imperio romano
se cristianiza, empieza a cristianizarse. Nace la cristiandad oriental, porque la mayoría de los cristianos estaban cerca de donde había nacido Jesús. Lógico, cerca se entiende de Belén, de Jerusalén, de Nazaret. La expansión de los 12 apóstoles es primero en lugares que le quedan más cerca, pero ¿cómo podía ser de otra manera? San Marcos hace el evangelista cristiano Egipto. Y entonces en la tercera parte, digo, porque nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos. ¿Y de dónde venimos? Venimos de una voluntad de ser. Una voluntad de ser. Ustedes ahora también tienen una voluntad. Una voluntad que los lleva a venir hasta acá. Algunos vienen de Canarias, otros escuché que venían de Barcelona, otros de Valencia. Es decir, hay una voluntad de hacer algo. Se tienen que tomar un avión, algo hay que hacer, hay una voluntad, gastar su dinero. ¿Una voluntad de qué? De estar. Pero hubo un momento de la historia de España que hubo una voluntad de ser. Sin esa voluntad de ser, hoy ustedes ni yo estaríamos acá. Y quizás gran parte de Europa no estaría donde está. Una voluntad de ser y de seguir siendo cristianos, que en ese momento era sinónimo de español. En un lugar recóndito del norte de España, unas cuevas, una pequeña montaña, que fue Covadonga, la batalla de Covadonga. No importa, como dicen, porque los historiadores progresistas siempre quieren buscarle, se dice en Argentina, la leche al huevo. ¿Está? No importa si eran 20 contra 2000, 20 contra 200, 2000 contra 20.000, ¿qué corno me importa? No importa eso. Ellos ponen los detalles para confundir la sustancia. La sustancia es que hay ahí un grupo de hombres que tiene la voluntad de ser, de seguir siendo lo que son y de no ser parte del imperio islámico. Y esa voluntad de ser hace que hoy exista España. Sin esa voluntad de ser, hoy esto sería como Egipto y como Argelia. Y yo de las hermosas mujeres que están acá, que he visto muchísimas, lindísimas, solo vería los ojos y estarían hablando árabe y yo posiblemente usando un traductor si es que me hubiesen dejado venir a decir algo. Cosa que es bastante improbable. Entonces, España nace de una voluntad de ser. Pero esa voluntad de ser y de seguir siendo, esa voluntad de ser y de seguir siendo, se transforma después en una voluntad de hacer, ¿Cuándo? Cuando un paisano mío, Cristóbal Colón, se topa con América. A partir de ese momento aparece la figura más importante de la historia de España, que es Isabel. E Isabel dice, nuestra voluntad de ser, que ella la ha llevado a su máxima expresión, reconquistando Granada, ahora es una voluntad de hacer. ¿De hacer qué? De hacer España fuera de España. Los que están ahí no serán, ¿se entiende? No serán esclavos. Pero ustedes dirán, qué tontería, mire qué cosa tan banal que dice. Banal, un corno. En ese momento el que ganaba una guerra contra otro lo hacía esclavo. Ustedes se olvidan porque no estudian más historia, porque no le hacen estudiar historia. Ya de hace muchos años le preguntaba a los amigos anoche, ¿y qué estudiabas vos cuando estabas en la escuela secundaria? Algunos estaban en la década del 60, otros en el 80. Los del 60 estudiaban más que los del 80 y seguramente mucho más que los del 90. Acá no se estudia más que el principal mercado de esclavos del mundo, y hasta el año 1780, fue la ciudad de Constantinopla, hoy Estambul. Era el principal esclavo del mundo y los principales sujetos de esclavitud eran los blancos españoles, los cristianos españoles, porque acá en estas costas los cazaban como animalitos, en las expediciones de Barbarroja y compañía para llevarlas, sobre todo a las mujeres, como esclavas sexuales a Constantinopla. Eso era lo normal en ese mundo. Y es lo que había hecho Portugal, es lo que había hecho Portugal en el África. Isabel dice, ni un solo indio, ni uno será esclavo. Son súbditos de Castillas. Y es una medida revolucionaria, porque profundiza el pensamiento que había nacido en Belén, y que había tenido su máxima expresión
después en Jerusalén, en Pentecostés. Ni un solo indio será esclavo, ni uno, son súbditos de Castilla. Y es que se puede decir que el pueblo español acompañó esa decisión, porque la decisión política puede no ser acompañada por un pueblo, sí, sin ningún lugar a dudas. Porque ese pueblo se había formado durante 700 años en una guerra de las más crueles que existen en la historia de la humanidad, para ser libre, para seguir siendo libre. Y donde en una guerra, donde cada metro que se conquistaba para la patria, se conquistaba para la fe, y cada metro que se conquistaba para la fe, se conquistaba para la patria. Y entonces ese pueblo formado en esa forma de ser, llega a América y sabe que su misión es la misión que le ha dado Isabel, evangelizar América. Claro, ustedes dirán, ¿es que todos cumplían con eso? No, pero ¿cómo van a cumplir todos con eso? Si todos cumplieran, querría decir que el pueblo español es una sección en la historia de la humanidad porque estuviese compuesto por ángeles y no por hombres. Y nosotros, los pueblos, son hombres y no ángeles. Y entonces había hombres que cometían errores, hombres que delinquían, hombres que pecaban. Y el mismo hombre que hace actos santos y al otro día peca. Pero, y claro, o San Pedro no lo negó a Jesús 3 veces, San Pedro, que lo había visto, se entiende, hacer milagros, ¿está? Que lo había visto hacer milagros, que lo había visto a caminar sobre las aguas, que lo había visto hacer caminar, se entiende, a paralíticos, a hablar y oír a tartamudos y a sordomudos. El tipo, cuando llegó el momento que las papas quemaban, dijo, yo a este no lo conozco. Vos estabas con él, te digo que no, y así 3 veces lo negó. Pero si, entonces los pueblos y los hombres son así, cometen errores, niegan, pecan, pero hay que ver el sentido de su vida. ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Cuál es el sentido de ese pueblo? Y el sentido de ese pueblo fue la evangelización de América. Por eso no creó ciudades en la costa para escaparse lo antes posible, robar y escaparse. Por eso sembró América de hospitales y sembró de escuelas. Y eso también lo cuento en otra parte. Resumidamente, eso ya lo había tratado en los anteriores libros. Pero por ahí anda la peregrina idea, cosa que nunca se había dicho. Siempre se había criticado a los conquistadores. Nunca se había criticado a los evangelizadores. A esos hombrecitos chiquitos, algunos vestidos de marrón, descalzos, que llegaron a México, los 12 apóstoles de México, 12 franciscanos. Nunca se lo había criticado a ellos. Ni siquiera los holandeses se atrevieron a criticarlos. Y sin embargo ahora se dice por ahí ligeramente que la conquista que la evangelización fue una evangelización autoritaria. ¡Ah, caramba! Así que esos 12 miserables que comían lo que comían los indios, que estaban descalzos, que dieron su vida por los indios haciendo los hospitales, que le enseñaron a escribir en su propia lengua, que le dieron su propia gramática, eran autoritarios, que la fe fue impuesta. Entonces hacía falta escribir un capítulo para demostrar que la fe no fue impuesta. La fe fue asumida por los indios, por las masas indígenas. ¿Y por qué? Porque lo que se les oculta a ustedes y fundamentalmente a los muchachos más jóvenes, que América antes de la llegada de España no era un Edén, un paraíso donde nosotros los americanos estábamos desnudos porque no teníamos, se entiende, pudor y estábamos muy haciendo el amor libre todo el día, comiendo mangos, se entiende, chirimoyas y frutas tropicales, pasando la barba porque no trabajábamos y era un mundo feliz. Eso es un cuento. No estábamos haciendo el amor libre y comiendo mango. Lo que estábamos era comiéndonos unos a otros, porque los chichas eran comidos por los pijaos, los aztecas comían a los trastaltecas, y donde no había antropofagia, como en el Perú, que es cierto que el imperio inca persigue la antropofagia de los guaraníes, que los incas detestaban porque se comían a seres humanos, porque los guaraníes se comían entre ellos, donde no existía eso como en el Perú, existía un imperio o un imperialismo, un totalitarismo que si lo comparamos con el de Stalin es un nada, es una verjita, un poroto, una judía verde, no es nada. A tal punto que quien miraba al Inca a los ojos era condenado automáticamente a pena de muerte. Por eso todavía en la Sierra del Perú muchos hablan agachando la cabeza. Era la costumbre de que si uno miraba al Inca mirando los ojos le cortaban la cabeza por el solo hecho de mirarlo.
Cuando Pachacútec murió, lo enterraron con 5.000 niños vivos. 5.000 niños vivos. ¿Y quiénes eran? Quechua, no, de los pueblos que ellos dominaban. Por eso cuando llegó Pizarro, que había hablado con Cortés, claro, había hablado con Cortés en el monasterio de la Rábida, y habían estado los dos de rodillas rezando, los dos. Le dijo el secreto de la conquista de México. La conquista de México no la había hecho él, porque no había sido una conquista, sino una liberación. La conquista y liberación la habían hecho los indios tlaxcaltecas, cansados de que se los coman, de que se coman a su hijo, a su madre, a su padre, porque los aztecas mataban 20.000 personas por año. Pizarro no encuentra antropofagia ni canibalismo en imperio inca, eso es verdad, pero encuentra un imperio opresor gigantesco, fratricida, porque Atahualpa mata cuando Pizarro llega a su hermano, y por eso lo condenan, se entiende, a Atahualpa, y por eso lo ajustician a Atahualpa en Cajamarca, porque era un asesino de su hermano, Huáscar, y había pedido que la cabeza de Huáscar, el cráneo de Huáscar, se lo hiciesen llegar al lugar donde estaba prisionero para beber chicha en el cráneo de su hermano. Por eso la justicia Pizarro hizo bien a justiciarlo. 1 y 100 veces habría que haberlo ajusticiado a Atahualpa, 1 y 100 veces, porque era un fratricida, había mandado asesinar a su propio hermano. Entonces, la mitad del imperio que estaba con Huáscar estaba con Pizarro. Y todos los otros pueblos que habían sido dominados brutalmente por los incas estaban con Pizarro. Entre ellos los huancas, que estaba en lo que hoy es la ciudad de Huancayo, 5.000 metros y pico de altura. Yo no voy nunca porque la altura me hace mal. Hablo con los huancas cuando bajan a Lima. Entre ellos con mi suegro, que era indio huanca, y que me enseñó este secreto. Odiaba a los quechuas, claro, porque los huancas fueron quienes salvaron a Lima siempre de los intentos que los hubo de rebelión de los partidarios de Atahualpa. El colchón de seguridad, la defensa de Lima, fueron siempre los huancas. Se interpusieron permanentemente para que un pequeño grupo de españoles de 400 y pico de hombres no fuese aniquilado por la contraofensiva de los partidarios del Atahualpa ya asesinado o ajusticiado. Bueno, eso está contado acá, pero está contado ¿por qué? Para decir y explicar que la cristianización no fue una cosa que se le obligó a nadie a hacerse católico. Pero ustedes dirán, bueno, Marcelo, ¿usted cómo lo comprueba? Bueno, lea el libro, pues si le cuento todo el libro, después no lo compran. Que me pasa siempre. Me encontré uno con una vez que me dijo, doctor, ¿para qué voy a comprar el libro si usted habla tan bien? Y lo escucho en tantas conferencias y cosas que no hace falta comprar el libro. Yo dije, vete, me va a fundir. O el que se funde soy yo mismo, no tengo que hablar más. No me quieren comprar el libro y yo de qué vivo. Bueno, en realidad no vivo los libros porque el autor es siempre explotado por el complejo, no le echo la culpa a mi editorial, es todo así. El autor gana el 10% del libro, la editorial el 60% y el librero el 40%. ¿No? Pero hacía falta demostrar que la evangelización no fue una evangelización autoritaria e impuesta. ¿Y cómo se puede demostrar? Muy sencillo, porque nadie da su vida por algo que no cree. Nadie da su vida por una fe impuesta. Nadie. Salvo que esté loco, ¿no? La mayoría de la gente no está loca. Los pueblos, en la mayor parte, no están locos. Nadie da su vida por una fe que le fue impuesta. Y ahí relato cómo ya los primeros indios cristianos fueron martirizados por los otros que no se habían todavía convertido. Si daban su vida, eran mártires de la fe, porque se les daba la gana, porque creían que era la nueva buena, la nueva fe, la verdad revelada. Daban su vida porque se les daba la gana, porque tenían fe. Pero después relato, para mí una parte importantísima y muchas veces desconocida en España, que es que en 1927 el pseudo gobierno mexicano, porque en realidad de gobierno tenía poco, y de mexicano menos, porque respondía a las órdenes de Moscú y de Washington, servía a dos señores al mismo tiempo, dice Carlos Pereira, historiador mexicano. Decide extirpar la fe del pueblo mexicano de raíz, y la fe del pueblo mexicano era el catolicismo. Les guste o no a los mexicanos, me importa un corno, la fe era el catolicismo, y lo sigue siendo.
Y entonces cuando ese gobierno pseudo-revolucionario, que de revolucionario tenía el nombre, decide extirpar la fe del pueblo mexicano, no son las clases altas las que salen a pelear a la calle, ni las clases medias, ni los criollos, ni los más blancos de México. Son las masas indias, indígenas, las que agarran un machete y un fusil y van al monte y a la montaña para resistir al gobierno pseudo mexicano, para evitar que le quiten su fe, y van al monte y a la montaña al grito de viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Por eso esa resistencia armada contra el pseudo gobierno socialista mexicano se llamó la Revolución de los Cristeros. El ejemplo de los cristeros arrastró después a las clases medias y clases altas, porque las señoras de la Ciudad de México, que no podían dejar su casa e ir a combatir, vendían sus joyas para juntar dinero para el ejército cristero. Y entonces fue un movimiento no clasista, sino policlasista, donde todo México participó, desde las mujeres que estaban ahí, que eran esposas de aquellos que mandaban matar al pueblo mexicano, ellas vendían sus joyas para auxiliar al ejército cristero. Y porque las monjas llevaban provisiones y medicamentos al ejército cristero, y llevaban información de un lado a otro para que no fuesen sorprendidos. Y fue un ejército victorioso, año 27, 28 y 29. Solo por la traición de un nuevo Opas fueron vencidos. No de todos los obispos mexicanos que lo estaban apoyando, no del clero que lo estaba apoyando, tampoco traición del Papa que lo estabas apoyando. Y ahí relato lo que el Papa emocionado dice de los cristeros, viendo la revolución cristera en Roma. Siempre aparece un traidor, uno que traicionó al Papa y que traicionó al propio pueblo mexicano, a los obispos mexicanos y fundamentalmente a los cristeros, porque les hizo firmar un acuerdo de paz para que inmediatamente entregaran sus armas y después el gobierno mexicano los mató a todos, cometiendo un delito de lesa humanidad, igual que hicieron los nazis, que no prescribe y que no va a prescribir nunca. Esos fueron una manga de asesinos, ¿verdad?, que mataron personas indefensas. Pero como la Revolución Mexicana estaba pintada de rojo para la exportación, cuando hacía sufrir a su propio pueblo adentro, porque era una oligarquía disfrazada de socialista que se enriqueció en la Revolución, y que cuando ya el marxismo se acabó y la Unión Soviética se acabó, se reciclaron, se entiende, lo que habían sido siempre pro-norteamericanos. No pasó nunca nada, nadie lo juzgó. Pero entonces relato la Revolución Cristera para que ustedes vean que ahí sí hay un ejemplo real y contundente de que la fe no fue impuesta. Nadie da su vida por algo que le han impuesto. Y las masas indias mexicanas, los más zaparrastrosos de México, los más miserables de México, que eran las masas indias campesinas, salieron al monte, machete en mano, fusil en mano, para defender su fe. Bueno, después termino con un último capítulo, que tampoco se los tengo que contar todos, sino ya dicen, no hace falta comprar el libro, que es sobre los Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿por qué se le ocurre hablar de Estados Unidos? Seguramente el pobre de Marcelo, ¿no?, que le gusta tomar su vinito de noche y de mediodía también, habrá estado motivado por Dionisio o Baco, por el dios Dionisio o Baco. No estoy motivado por eso, ni tampoco es que el golpe que me dieron en la cabeza el 7 de febrero y la paliza me arruinó el cerebro. Algo me lo debe haber arruinado, pero no tanto. Sino porque circula por ahí, sobre todo en Hispanoamérica, que nosotros somos subdesarrollados porque nos conquistó España y para colmo de males nos hizo católicos. Y entonces ya estamos fritos. Estamos condenados eternamente a ser, se entiende, salvaje, bruto y subdesarrollado. Mientras que los Estados Unidos tuvo mucha suerte, porque lo conquistaron los anglosajones, civilizados y no bárbaros como los españoles, y encima eran protestantes. Y entonces había que desmontar eso, demostrar que eso no es falso, que el origen de nuestro subdesarrollo no está en la conquista española de América, ni el origen del desarrollo de Estados Unidos está en la conquista inglesa. No tiene que ver con la cuestión cultural, tiene que ver con lo que pasó después, de la guerra supuestamente de independencia que inicia Hispanoamérica y la guerra de independencia que hizo los Estados Unidos, el camino que cada uno eligió,
que fue una propuesta económica distinta. Unos se subordinaron a los ingleses, los hispanoamericanos, las oligarquías que habían hecho la independencia, ya estaban subordinados a los ingleses y siguieron su receta económica. Y los otros que conocían a su mamá, le dijeron, mamá, te guardás la receta, porque esa receta no sirve. Vamos a seguir nuestro propio camino económico. Y eso yo lo cuento en el último capítulo del libro, dando un poco a conocer una cosa que no se conoce en España porque no está publicada, mi teoría de la insubordinación fundante. Pero bueno, no voy a contarle nada más, porque si no después ya le digo, no compran nada. Pero ahí tienen ustedes presentado el libro para que vean que es un libro distinto al segundo y al primero, porque hay otros que me dicen, Marcelo, ¿para qué vamos? Y son amigos, ¿para qué vamos a leer el segundo y el tercero? Si ya leímos el primero, seguramente se repite. Y yo acá los quiero ahorcar. Yo me mato para hacer algo distinto, y este que es mi amigo me dice que no va a leerlo porque ya leyó el primero, lo quiero asesinar. Pero no lo asesino porque los quiero más que cualquier otra cosa en mi vida, son mis amigos. Pero bueno, ahí están los 3 libros, ahí se cierra la trilogía, empiecen con el que quieran. Se puede empezar con el último, con el segundo, con el primero, claro que si van en orden mejor, pero si no da igual. Pero esto nosotros, como no lo hace mi amigo Alberto Gil Ibáñez y mis otros amigos, como Manuel Roca Barea, que escriben, y nosotros no lo hacemos para ganar dinero, porque con esto se pierde dinero. Esto lleva más de 20 años escribirlo, porque no hay que contar el tiempo que uno escribe, sino el tiempo que utilizó para formarse. Esto es un pésimo negocio. Nosotros lo hacemos para que ustedes tengan una herramienta en sus manos. Pero esa herramienta en sus manos sirve en tanto y en cuanto ustedes la estudian y como una buena nueva, la propagan. Le dan el libro a otro, el mismo, o le regalan otro, o se lo piden y se lo vuelven a regalar a otro. En tanto y en cuanto, no mi libro, el libro de todos los otros amigos que quizás son mucho mejor que el mío. Y ustedes entonces lo van propagando y difundiendo. Es un material para ustedes, no para nosotros. Y sobre todo para los más jóvenes. Y me dio mucha alegría porque estaba subiendo por el ascensor y me encontré con un grupo de muchachos, un español y 4 ecuatorianos. Y casi me caigo desmayado. Primero eran jóvenes, después venían de Ecuador. Y estamos salvados. Quiere decir que lo que estamos haciendo está empezando a dar sus frutos, porque muchos de los que estamos acá ya tenemos billete de ida, pero no de vuelta, Vamos a partir. Y faltará más o menos tiempo, pero nosotros tenemos que apuntar a los más jóvenes, a los que todavía les queda mucho tiempo para comprar el billete de ida y no de vuelta, porque si logramos convencerlos a ellos, entonces habremos logrado nuestra victoria final. Si no logramos convencerlos a ellos, que son los más jóvenes, que son los que nos van a seguir, no habremos logrado nada. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a comenzar entonces la ronda de preguntas, dudas y comentarios con Marcelo Gullo, en el entendido que Marcelo va a estar totalmente encantado de firmar los ejemplares de su libro que ustedes adquieran, compren el libro, lo han escuchado, pero luego también de que escuchemos a los otros ponentes, por favor. Entonces, luego de que Marcelo se baje, escuchemos las otras ponencias y entonces también procedemos a firmar los libros, ¿sí? Muy bien, en este caso entonces vamos con las preguntas. ¿Quién quiere hacer alguna? ¿Les ha dado miedo escénico? No puede ser. Ah, por allá. Ya, espere el micrófono, por favor. Sí, breve. En el segundo libro, su prólogo lo hace la presidenta de la Academia de Historia Española, Carmen Iglesias, lo cual es un respaldo muy importante porque entiendo que ella representa, al menos parcialmente, una línea de pensamiento dentro de la Academia de Historia. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los historiadores españoles no han prestado atención a desfalsificar la leyenda negra,
teniendo como hemos tenido 40 años con Franco, que podía haber apoyado. Es decir, ¿por qué se ha alargado y en la época de Franco no se dio el respaldo a los historiadores para que, no de una forma propagandística, sino de una forma académica, como entendemos que se justifica la historia o las ideas de la historia? ¿Por qué? Y ahora, en cambio, sí. Porque supongo que Carmen Iglesias, en su conversación, también se habrá preguntado por qué ha sido esta evolución. Bueno, primero, yo no soy un experto en la historia de la España franquista. Más bien, soy un preguntón. Le pregunto a mis amigos lo que pasó en ese momento, porque no es mi especialidad. Si bien intuyo algunas cosas, no me he dedicado a estudiarlo, por lo menos hasta ahora, aunque me gustaría. Claro que si lo llego a estudiar demasiado y lo publico, puedo caer, se entiende, en el pecado de estar incluido dentro de la ley de memoria histórica. Segundo es que ha habido muchos historiadores españoles, y los hay, que han hecho su aporte y su trabajo, los hubo y los hay. Pero si bien es cierto, tanto ayer como hoy, podemos decir que el mundo académico es refractario. El mundo académico es refractario. El mundo académico seguía en España, pero también en Argentina, por lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto hace y construye como un techo de cristal, como un techo de cristal, como una cárcel de cristal, donde uno sabe dónde tiene que moverse su pensamiento. No hay una pared, porque aparentemente uno ve del otro lado, porque la pared es de vidrio, es de cristal, pero uno está enjaulado. Esta es una jaula de cristal por lo políticamente correcto, y uno sabe que no tiene que pasar y romper esa pared de cristal, porque si la rompe, ¿no es cierto?, pierde sus prerrogativas dentro de la universidad. ¿No? Y yo se lo puedo contar bien cómo es que se pierde. Entonces, la mayoría de los profesores deciden, independientemente de lo que piensen, y muchos piensan como los que estamos sentados de acá, pero dicen: Marcelo, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Para perder el trabajo y no darle de comer a mi familia o no darme de comer a mí mismo? Entonces, siguen escribiendo siempre dentro de lo políticamente correcto. Y lo políticamente correcto es la leyenda negra, que es el huevo de la serpiente, que es la falsa historia de España contada por los enemigos de España. Entonces, hoy como ayer, la universidad refractaria, y de hecho, esta reunión no está hecha, se entiende, ni organizada por la universidad, no. Y no hay ninguna reunión de esta naturaleza, de esta amplitud y profundidad que esté organizada por el mundo académico. Todas las que se hacen son extraacadémicas, extra el mundo universitario, de lo que a algunos les gusta llamar la sociedad civil. Esa es la verdad. Bueno, una de las grandes batallas es ganar la cabeza de los muchachos en la universidad. No poniéndole mentira como le ponen ellos, sino diciendo simplemente la verdad, porque la leyenda negra se cae como un castillo de naipe en la discusión. Pero ellos quieren que no haya discusión, porque la mentira necesita, para poder seguir siendo mentira, que no se discuta. Si se discute, pierden. Si se discute, pierden. Mira, yo le voy a contar una anécdota. Salgo de Hilarión Eslava, donde estaba alojado en la casa de un amigo en Moncloa, en Madrid. Me cruzo con una chica y me dice: ¿usted es el profesor Marcelo Gullo? Sí, le digo. Se lanzó a llorar. Digo, yo le pregunté: ¿qué te pasa? Ella contiene las lágrimas y me dice: es que yo odiaba a España. ¿Y eso? Le digo. Dice: sí, era estudiante de historia en la Complutense, madrileña, nacida en Madrid, de padres madrileños. Me dice: es lo que yo aprendí, yo odiaba a España. ¿Y qué pasó? Le digo. Dice: que ahora amo a España. ¿Y qué hiciste? Bueno, dice, mi papá, viendo que yo odiaba a España, y que yo los consideraba a ellos unos fachos, franquistas, nacionalistas, qué sé yo qué cosa, me regalaron su libro. Y yo se los recibí para no tirárselo por la cabeza, porque eran mis padres, pero por curiosidad comencé a leerlo. Y se me lo leí en 2 noches. Y dice: y ahora, gracias a usted, amo a España y no odio a España. No quiere decir eso de la calidad de mi libro, quiere decir que simplemente
¿verdad? La leyenda negra es una mentira que se cae cuando uno sopla, cuando el viento, cuando el soplo de la verdad sopla bien fuerte, se cae como un castillo de naipe. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer para ganar a los muchachos en las universidades y que se levanten y le digan: profesor, usted es un mentiroso, como el que está en Barcelona, un renegado andaluz. Usted es un mentiroso, porque usted no es un profesor, usted es un militante político disfrazado de profesor, porque usted dice que fue igual el imperio español que el imperialismo inglés, y no hay un solo indio en Boston. Pues si mañana me voy con mi amigo José Luis López Linares a tomarnos una cervecita a Boston, y nos sentamos ahí, no haremos pasar ningún mestizo anglosajón indio de la costa este de Estados Unidos. Si pasa un mestizo, será uno de los nuestros que emigró para trabajar a los Estados Unidos, porque ellos aplicaron la política del mejor indio es el indio muerto. Y ese señor anda diciendo por ahí que las dos fueron iguales, que Inglaterra fue igual a España, Inglaterra igual que Francia, y así tutti quanti fueron todos iguales. No es verdad, eso es mentira, es un mentiroso. Pero son los alumnos los que tienen que levantarse en el aula y decirle: usted es un mentiroso, usted miente. Usted habla del asesinato de Atahualpa y nos dice que Atahualpa habían mandado matar a su hermano Huáscar y beber chicha en su cráneo, que era un fascineroso y un monstruo, y que fue por eso que fue ajusticiado, con total justicia. Hasta que no hagamos eso, hasta que no ganemos eso, no habremos ganado nada. Que los jóvenes se levanten en las aulas y le digan: usted es un militante político disfrazado de profesor, que odia a España, odia la conquista española de América y que encima odia la reconquista, porque usted piensa que España no debería haber existido y que España es un error, que debería haber 4 o 5 estados en la península, y para eso trabajan ustedes. Trabajan para balcanizar España, para destruir España, para que España deje de existir. Siguiente pregunta. Sí. Hola. Tengo, a ver. Aquí. Bueno, en primer lugar, darle las gracias al profesor Marcelo Gullo por sus ideas, por compartir todos sus conocimientos con nosotros. La verdad es que la idea que tiene tanto el profesor Marcelo Gullo como todos los que están participando de esta reunión y todos nosotros, que es un poco la unión de Hispanoamérica, la idea es fabulosa, pero yo no sé qué ocurrirá en un futuro. Tal vez vayamos siendo cada vez más, esperemos que sí. Lo que pasa es que hay muchas bravas intermedias para llegar a conseguir eso. La primera de ellas es de la que acaba de hablar usted. Sea breve, por favor. Bien, me piden que sea breve. Es la educación. No voy a hablar entonces mucho más de la educación, pero la educación, digamos que está tomada por los negrolegendarios. Es muy complicado que un alumno se levante a decirle al profesor que le está enseñando lo contrario. Algunos sí, porque tienen su propia autonomía y son independientes, pero es complicado. Por otra parte, está todo tomado también por la izquierda popular, por la izquierda que es precisamente negrolegendaria también, y que va para partir no solo España, como la está partiendo, sino toda Sudamérica también. Y ya para terminar, porque no me dejan seguir más, en España tenemos otro problema, que es el Islam. Tenemos, por una parte, mucha inmigración sudamericana, que es bienvenida y que es una maravilla tenerla porque somos los mismos, pero tenemos unos que son muy diferentes y que cada vez son más, están llegando masivamente. Y imagino que Sudamérica le queda demasiado lejos, pero aquí está inundado cada vez más. Permítame, don Marcelo, una anotación a todos los que vayan a preguntar. Les rogamos, por favor, máxima brevedad. 15 segundos para sus preguntas, por favor, que vamos justos de tiempo, ¿de acuerdo? Don Marcelo, por favor. Bueno, no era una pregunta. No, a los que preguntan. Sí, lo anterior fue un comentario, yo estoy de acuerdo, pero que la situación sea difícil no implica que uno no deba luchar, ¿no? Porque luchamos durante 700 años, ¿no?, sin preocuparnos de la naturaleza del enemigo, de su poder, porque no lo usaríamos ahora, ¿no? Muy bien, tenemos otra, bueno, tenemos varias manos levantadas, pero por allá ya... ¿Dónde?
Vale. Bueno, gracias por toda su aportación, por supuesto. Una observación y una pregunta. El que paga es el que manda. Esto en relación a la universidad, a todo el sistema, ¿no? Y la segunda pregunta. ¿Usted cree que la hispanidad como bloque, dijéramos, enfrentado a otros bloques, puede funcionar en un futuro sin tener, pues, otras que, o sea, sin apoyarse en otros bloques, o sea, como bloque único? Bueno, primero el que paga es el que manda cuando no hay dignidad. A mí no me mandó nunca nadie porque me pagaran, ¿verdad? El que paga manda cuando el otro no tiene dignidad. Cuando uno tiene dignidad, se para y le dice: a mí no me mandás porque me dé dinero. Después los bloques. Nosotros no queremos hacer un bloque para enfrentarnos a nadie. Nosotros queremos hacer un bloque para ser nosotros mismos. Si los otros deciden combatir contra nosotros, nosotros combatiremos en contra de ellos. Nosotros no hacemos un bloque en contra de nadie. No estamos en contra de nadie, sino a favor de nosotros mismos, cosa que es sustancialmente distinto. Nosotros no estamos en contra de nadie, sino a favor de nosotros. Estamos en contra de alguien en tanto y en cuanto quiera quitarme mi ser. Pero allá ellos lo que hagan, nosotros queremos ser nosotros mismos. Y ese bloque se formará en un futuro por cuestiones inevitables. Y si no se forma, no seremos nada. Y cuando se forme, veremos qué alianza tienen, porque las naciones, los bloques, o las comunidades de pueblos, o las ecúmenes culturales, hacen alianza o no, dependiendo de la circunstancia política del momento. Convendrá seguramente hacer algunas alianzas o no, se verá cuando ese bloque exista. Antes de que exista y de saber cuáles son los otros bloques que están enfrente y cuáles son sus intenciones y sus objetivos en la política internacional, no sabremos a ciencia cierta a qué atenernos. Cuando eso exista y los otros bloques enfrente existan, veremos a qué atenernos y qué es lo que haremos. Brevedad, por favor. Marcelo, tú tienes la tesis de la insubordinación fundante, que a mí me parece esencial e ineludible para lograr cualquier cosa que sea conducente, estable, permanente. ¿Qué obstáculos, digamos, qué podemos aprender de las intentonas unitarias anteriores para que la insubordinación fundante, cuando pueda cuajar, sea estable y firme y no naufrague como los procesos de sustitución de importaciones, por ejemplo, que fueron, en mi concepto, fracasaron esencialmente porque no tenían escala? Te pregunto. Bueno, eso sería también para una conferencia aparte, mi querido amigo. El concepto de insubordinación fundante parte de la idea, ¿no es cierto?, de que la política internacional está compuesta de unidades políticas, y las unidades políticas que mayor peso específico tienen y que mayor poder tienen, mandan sobre las otras y quieren mandarles. Y que por lo tanto ese mandar sobre las otras o imponerles su voluntad no es una imposición militar o tan solo militar, ni principalmente militar, sino que es una imposición de carácter ideológico-cultural. Y que por lo tanto cualquier proceso emancipatorio exitoso pasa por una insubordinación ideológica, que es la subordinación ideológica, que es la primera cadena que lo ata y que lo hace subordinado. El huevo de la serpiente, que a nosotros nos hizo subordinados, es la leyenda negra de la conquista española de América. Cualquier insubordinación ideológica que no parta de negar primero la leyenda negra para reencontrarnos con nosotros mismos, siempre va al fracaso. Entonces, si yo empiezo una unión y la llamo ya latinoamericana, voy muerto. Está muy muerto porque ya cometí un error de base, que es admitir, se entiende, la prédica de los otros sobre nosotros mismos. Porque el término Latinoamérica lo inventan los franceses, que habían siempre fogoneado la leyenda negra para quedarse con Hispanoamérica. Aunque la crease ese término el colombiano Torres Caicedo, pero Torres Caicedo estaba a sueldo de los franceses, le pagaban. Entonces, en realidad la hizo Francia, es decir, la hizo Napoleón, el segundo emperador. Entonces, la cuestión es realizar una insubordinación ideológica. De la profundidad de esa insubordinación ideológica, es decir, de que nosotros logremos desterrar la leyenda negra,
logremos comprender que la fe fundante es la esencialidad, la esencia de un pueblo y que la dominación pasa por quitarnos también nuestro ser, que es nuestra identidad en cuanto a valores. Entonces, si comprendemos eso, después lo otro es cuestión de la circunstancia. Las circunstancias dirán qué grado de avance podremos hacer, porque siempre hay una relación de fuerza. Mediremos la relación de fuerza y actuaremos en consecuencia. Pero lo primero, para que sea exitoso, es sacarse de encima la subordinación ideológica que hay. En el caso nuestro, empieza, se entiende, con la leyenda negra, es decir, con la negación que tenemos los hispanoamericanos de nuestra madre patria. Sin eso no avanzaremos nunca. Brevedad, por favor. Hola, quería preguntarle, porque he visto varias conferencias y entrevistas por redes sociales, y usted decía que la leyenda negra nacía en Italia. Quería preguntarle por qué nace en Italia. ¿Por qué? ¿Por qué nace en Italia la leyenda negra? Bueno, no, eso tienes que comprar mi libro y leer mis libros. No voy a hacer una conferencia acá. Vos gastaste tus 20 euros, en vez de gastártelo en la fiesta a la noche, te compras el libro Madre Patria, después nada porque pedí perdón, y el último, y ahí lo tenés, hombre. Brevedad, por favor. Gracias, profesor Marcelo. Muchas gracias por su magisterio. Muy breve. ¿Cuál es la sustancia de la hispanidad? Mi tesis, defiendo que es una muy importante parte es la catolicidad. Entonces, ¿cómo pensar la hispanidad en un proceso de secularización muy avanzado en España y en todo el mundo prácticamente? No, es fácil, tirando por la borda de la secularización. Tan sencillo como eso. Es decir, Gustavo Bueno, que era un ateo, él se definía como un ateo católico. Cuando él se define como un ateo católico, ¿qué quiere decir? Que está diciendo que la sustancia, ¿se entiende? La sustancia de la hispanidad es el idioma, está la lengua y los valores. Por eso dice, soy un ateo católico, ¿sí? Mis valores provienen del catolicismo. Aunque él no crea en la existencia de Dios, dice, esa es nuestra cultura. ¿Está? Y entonces, ¿qué hacemos? Hay que tirar por la borda el proceso de secularización, que le hace pensar a la gente que toda nuestra cultura ya ha dejado de existir y es inútil, se entiende que hay un mundo posmoderno que es mejor que el mundo que nosotros construimos. Y eso es absolutamente falso. Bueno, hay que tirarlo por la borda. Brevedad, por favor. Sí. Sí. Sí, don Marcelo, buenos días. ¿Dónde está? Por aquí. Bueno, yo vengo acompañado de mi hija con 6 años, como usted verá, nos hemos levantado, venimos de más de 200 kilómetros de distancia a las 6 de la mañana para poder estar con usted. Muchas gracias. Y quería hacer una breve pregunta, porque el futuro son nuestros hijos y dependerá de lo que nosotros le dé la formación que le demos, y a usted le agradezco muchísimo el trabajo que está haciendo. Pero voy a hacer una pregunta muy concreta sobre el próximo domingo, que me tiene muy preocupado por el futuro de su país y con respecto al posible candidato presidente que pueda ser elegido. Sobre la opinión que tiene sobre Javier Milei, sobre lo que opina sobre el general San Martín y sobre la, teóricamente, explotación que hicimos los españoles allí. Muy mejorable la opinión que tiene Javier Milei, usted lo sabe. Y si esa opinión, ese futuro presidente que así se prevé las cosas, si cree que puede empeorar las relaciones de Argentina con España, dada la opinión que tiene al respecto. Bueno, pero usted me pide un seminario, no una conferencia, imposible de resolver. Aparte, no quiero opinar se entiende, sobre los candidatos, no es mi función en este momento, en esta mesa. Cada uno en Argentina tendrá el suyo, yo no tengo ninguno. Si estuviese allá, voy a estar acá, votaría en blanco, pero no es cuestión de discernirlo en esta mesa. Son preguntas y las otras son para un seminario, ¿no? Brevedad, por favor. Marcelo, no iba a intervenir, pero como ha habido dos alusiones a la izquierda, parece que toda la izquierda es antihispanidad. No, no es verdad. Y por eso está el grupo de Armesilla y está el grupo de izquierda en positivo, tal cual, que es otra izquierda. Hay otras izquierdas que estamos a favor de la hispanidad. Así es. Y además que lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, porque mi maestro, que es contemporáneo de Armesilla, Juan Carlos Rodríguez, que es contemporáneo de Gustavo Bueno, en el año 84 publica un libro
que se llama Historia de la literatura hispanoamericana, en pleno desacuerdo en la universidad. En realidad, al principio era la cuestión universitaria. Vale, vale. Ahí tengo que decir más. Bueno, eso es totalmente cierto, ¿no? Soy amigo de Santiago Armesilla, como soy amigo de él, eso es totalmente cierto, porque hay una izquierda nacional y una izquierda antinacional. La antinacional está en el poder y la nacional está fuera del poder. Bueno, uno a veces se refiere a la izquierda, que es la que gobierna, ¿no? Es una izquierda antinacional. Brevedad, por favor. Vale, quería preguntarle a don Marcelo, ¿por qué a usted y a otros historiadores de su rama les llaman revisionistas en forma despectiva, ¿no? Como si fueran los revisionistas neonazis, ¿no? Cuando para mí revisionista es un halago, ¿no? Solamente quería saber eso. Bueno, no sé, allá ellos, que llamen como quieran. Me han llamado de tanta forma e insultado muchas veces que a mí me da exactamente igual. Pueden decir lo que quieran. Águilas no cazan moscas. ¿Cuántos sois? ¿Uno? ¿Tú? Venga. Brevedad, por favor. Buenos días, don Marcelo. Quería preguntarle, porque en su libro anterior, Nada por lo que pedir perdón, hace referencia a que el Tribunal de la Historia se está volviendo ahora en contra de las naciones que dispersaron la leyenda negra sobre España, como Inglaterra o Francia. Y quería preguntarle a qué se refería exactamente diciendo eso. Bueno, que me refiero que hoy aquellas potencias que toda su vida predicaron la leyenda negra en contra de España, como los Estados Unidos, como Inglaterra, ahora hay una corriente de opinión dentro de sus propios países que destruye sus propios héroes, o falsos héroes, como se lo quiera llamar. Ellos están recibiendo de la misma medicina que nos dieron a nosotros. Y si no fuese porque estamos todos en el mismo barco, me alegraría mucho de que ahora sufran lo mismo que sufrimos nosotros. La mentira histórica que gana las calles y que arruina el ser nacional de sus respectivos países. A eso me refiero. Brevedad, por favor. Sí. Con todo respeto, ¿qué opina sobre la postura del Vaticano en la figura del Papa pidiendo perdón por lo que España ha hecho? Bueno, muy bien. Yo soy un católico apostólico romano. Católico apostólico romano. Y nuestra tradición, lo que ha marcado siempre la Iglesia, nosotros consideramos la infalibilidad del Papa cuando el Papa se refiere a los asuntos de fe, a la Sagrada Fe, al cofre de la Sagrada Fe. Cuando el Papa habla de fútbol, bueno, le gusta a él San Lorenzo, a mí me gusta Newell's Old Boys de Rosario. A él le gusta, supongamos, Menotti como director técnico y a mí me gusta Bilardo. Y cuando habla en materia de historia da exactamente igual. Es como si hablase de Bilardo o de Menotti en materia de fútbol. Así que yo tengo mi opinión y él tiene la suya. Y la mía es tan válida como la de él en materia de historia, no en materia de fe. Brevedad, por favor. Enhorabuena, aquí. Enhorabuena. Yo quería hacer una pequeña reflexión porque es que a nivel académico el problema que nos ocurre, bueno, antes lo ha dicho usted, en los años 60, los años 70, los años 80, 90, las personas más mayores, por decirlo de alguna forma, pues tienen mejor formación de la que tienen hoy en día o de la que tenemos hoy en día las personas más jóvenes. Entonces, por desgracia, cuando tú ves que nuestro representante político, y sin entrar no escucho nada. Yo tampoco. Sin entrar en... Porque yo estoy de acuerdo, o sea, la culpa es de toda la clase política. Pero cuando tenemos hasta un presidente de gobierno que ha sido capaz de falsificar su tesis, es una vergüenza lo que nos ocurre a nivel la única condición que yo creo que es válida ahora mismo es lo que tenemos aquí, que es la difusión a través de lo que son las redes sociales, a través de lo que es el conocimiento de estas conferencias, a través de un directo, para que todo el mundo, desde cualquier parte del mundo, pueda conocer. Y después ya, a nivel científico, que tengamos un profesorado, que tengamos un nivel académico aceptable, para que la gente pueda hacer lo que usted dice. Usted miente con lo que está diciendo o lleva razón. Yo estoy de acuerdo. Sea breve, por favor. Para mí es un honor tenerla aquí porque casi comparto el mismo nombre que usted, me llamo Marcelino,
Y mi pregunta va relativa a qué ocurre ahora mismo, qué está ocurriendo en Hispanoamérica con el falso indigenismo rampante que se está produciendo allí. Bueno, lo que ocurre es una ola negro-legendaria, ¿no es cierto?, donde la leyenda negra que había nacido por derecha, porque la leyenda negra nace por derecha, nace en las oligarquías locales, que ganan las guerras civiles y que ya eran aliadas de Inglaterra, y entonces siendo aliadas de Inglaterra, esas oligarquías locales tienen necesidad de tomar la leyenda negra, pues si no, ¿cómo justifican que se han alzado contra España y que han roto con España? Entonces la leyenda negra surge por derecha y después resurge por izquierda y ahora vuelve a resurgir a través de la izquierda rosa o populista, con Maduro y tutti quanti. ¿Por qué? Bueno, porque Maduro ejerce el poder sobre un país que está, se entiende, nadando sobre petróleo, y tiene el 80% de la población sumida en la pobreza. Entonces, para no decir la culpa la tengo yo, que soy un inútil, y la manga de ladrones que me acompañan, que son más inútiles que yo, más ladrones, dice la culpa la tiene España. Pero escúcheme, don Maduro, si usted no chocaba, se entiende, el tranvía, porque no se puede chocar un tranvía, si hubiese sido conductor de bus, lo chocaba. Usted ha chocado el país más rico del mundo, ha sometido, se entiende, a su pueblo a la pobreza más indigna del mundo, nadando en petróleo. La culpa de su desarrollo de Venezuela no la tiene España, la tiene usted. Esa es la verdad, pero entonces él resucita la leyenda negra y dice que a Jesucristo lo mató el Imperio Español, lo dijo el otro día. Es fantástico, yo nunca he visto una cosa semejante, porque dice, no, se equivocó, quiso decir Imperio Romano, entonces tenía que haberse rectificado inmediatamente un comunicado de prensa de la Presidencia de la Nación diciendo, el señor presidente en un momento se equivocó, quiso decir el Imperio, se entiende, romano y no el español, no, dijo que a Jesucristo lo crucificó el Imperio Español. Ese hombre está loco. ¿Verdad? Ni siquiera se corrige. Entonces, bueno, ya está. Entonces resucita, como hace López Obrador. La culpa de su desarrollo de México la tiene España. Ah, sí, la tienen la manga de inútiles que gobernaron después de la independencia, que no supieron mantener la herencia recibida, perdieron el 60% de su territorio a manos de Estados Unidos y no perdieron arena y piedrita, perdieron California, que convierte a los Estados Unidos en 1849, solo un año después que se lo quitase a México, en el principal productor de oro del mundo. Y en 1910, gracias a Texas, que le había robado Estados Unidos a México, se convierte en el principal productor de petróleo del mundo. Entonces, el origen de su desarrollo mexicano es culpa de México, que no supo mantener la herencia recibida. Y claro, es más fácil, entonces le echamos la culpa a los gallegos. Nosotros decimos gallegos a todos los españoles simpáticamente. Ya sé que no son todos gallegos, pero la culpa la tienen los gallegos que se fueron hace 200 años. Sea breve, por favor, sea breve. Don Marcelo, ¿usted opinaría que las nuevas corrientes así internacionalistas que pretenden hacer Europa toda una y las corrientes anteriores como el comunismo que querían una patria universal pretendían últimamente desarraigar el espíritu hispano y la herencia española en América? Bueno, eso también es una pregunta para un seminario. La Unión Europea comenzó siendo un proceso de integración igualitaria imaginado por Schuman, Adenauer y De Gasperi, que eran tres católicos llegados a la iglesia y los tres hablaban alemán. Y por eso se entendían también más fácil. Y de un proceso de integración igualitario se fue transformando poco a poco en un proceso de integración satelital, en donde Alemania manda al resto y a su vez Alemania es mandada por Estados Unidos y Estados Unidos por la oligarquía financiera mundial, como en un gallinero que la gallina de abajo va haciendo así, defecando la gallina de arriba para la de abajo y así sucesivamente. Entonces ese es un proyecto que no lo veré yo, pero que a la larga terminará desapareciendo porque no tiene más, se entiende, destino ideal. Tiene simplemente un destino de que uno mande en Europa, pero como testaferro de otro que viene de afuera. Y entonces eso ya está muerto, aunque ustedes crean que está vivo, y el hecho de que el muerto camine un par de años más no quita en nada lo que yo estoy diciendo, ¿no? Muy bien, vamos a dejar espacio a 2 preguntas más. Descansaremos un poco, Marcelo firmará libros y volveremos nuevamente a escuchar al resto de los ponentes, ¿vale? Vamos entonces con la siguiente pregunta. 2 preguntas que ya están asignadas. Muy bien. Sea breve, por favor. Don Marcelo, anoche pues con todas estas charlas no dormí viendo datos en Estados Unidos del crecimiento de la hispanidad.
somos la población que más está creciendo en los Estados Unidos, la que mayor acceso a tecnología tiene, la más rica, la hispanidad más rica está en los Estados Unidos. ¿Usted no cree que esta hispanidad en Estados Unidos no será la punta de lanza para la reunificación hispana? Siempre y cuando mantenga sus valores, que no le pase como a algunos católicos que son en realidad calvinistas de rito católico. Entonces, cuando aparece un católico que en realidad es un calvinista de rito católico, en realidad su forma mente no es, se entiende, la forma mente de la catolicidad. Y a un hispano que vive en Estados Unidos, siempre y cuando mantenga su escala de valores, entonces tendrá concordancia entre su lengua y su pensamiento. Pero si solo mantiene la lengua y toma la escala de valores anglosajón basada en el utilitarismo, entonces podrá hablar el idioma que quiera, podrá ser el español el idioma mayoritario de Estados Unidos, pero su forma mentis será la forma mentis anglosajona. Entonces, si los hispanos mantienen, aparte de la lengua, la forma mentis hispánica, entonces Estados Unidos cambiará. Y si no, no cambiará nada, porque lo que habrán cambiado son los hispanos, que mantendrán la lengua, pero mantendrán la lengua con una forma mentis que no es la propia de la hispanidad, sino que es la propia del mundo anglosajón. Entonces no cambiará nada, porque ahí la lengua sería el accidente y la sustancia es la escala de valores. Entonces, si cambia la escala de valores, el accidente que es la lengua no dice nada. La lengua dice cosas en tanto y en cuanto expresa una escala de valores. Si la lengua no expresa una escala de valores, no dice nada. Última pregunta, sea breve, por favor. Claro, hola. Mire, le quería felicitar por la exposición y también quería preguntarle. En su libro Madre Patria dice con acierto que muchos referentes históricos de la izquierda, como Perón, como Evita, como Fidel, que en un momento al principio defendieron el Imperio Español. Y mi pregunta es, ¿por qué ahora ciertos políticos de la izquierda española, los cuales toman como referentes a estos, a Perón, etcétera, etcétera, critican tanto al imperio cuando sus referentes lo han alabado? Gracias. Muy sencillo, por lo que dije antes, porque hay hoy una nueva izquierda en España, que es la que gobierna. Esa izquierda tiene rasgo parecido a la anterior, pero no es la misma, y entonces esta nueva izquierda que hay en España odia a España. Es decir, ellos creen que España fue un error. No solo fue un error la conquista, fue un error la reconquista, porque para ellos España no debería haber existido. Podría haber existido 3 o 4 estados, un estado musulmán andaluz en Andalucía, y otro estado, qué sé yo, que hablase no sé qué corno, catalán, y otro gallego. Entonces ellos creen que España es un error histórico, que no debería haber existido nunca. Y bueno, como ellos creen eso, pero están gobernando un estado que existe, lo que hacen hasta inconscientemente dejar a la corriente que creen que quiere que se parta, es natural. Muy bien.